Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de un tema que preocupa, yo creo, a muchos bolivianos, que es lo inherente a este virus mutante que proviene de Brasil, denominado actualmente P1, las consecuencias que podría tener y las características que tiene. Lo primero, entender que una mutación es un cambio puntual, circunscrito en el código de información, por ejemplo, de nuestras células, o en el caso del virus, de su código de información o código genético. Los virus no son células, sino son nada más que un código de información rodeado de una cápsula que los protege y les facilita su ingreso a nuestras células. Y no tienen la capacidad de causar daño a menos que ingresen dentro de nuestras células. Y ingresan por puertas llamadas receptores y utilizan nuestra propia maquinaria de celular para replicarse. ¿Qué es lo que diferencia a esta mutación brasilera del resto de las mutaciones que se han producido? Porque hay que dejar claro algo. Todos los seres vivos tienen la capacidad de mutación, pero no todas estas mutaciones son significativas ni se traducen en cambios físicos, o en el caso de los virus, en un cambio de su comportamiento. O sea, no todas las mutaciones se traducen en un fenotipo. ¿Cuáles son estas características? Para comenzar, no se trata de una sola mutación. La variante P1 brasilera ha acumulado 17 cambios en su código de información o 17 mutaciones. Y vamos a analizar las más importantes de estas. Originalmente fue aislada en Japón y se pensó que era originaria de allá en migrantes brasileros, pero luego se identificó que se había originado en la zona amazónica de Brasil. Concretamente ahora se sabe que se origina en la ciudad de Manaus. Manaus es la tercera ciudad más poblada de Brasil, la ciudad más importante de Amazonía, con millones de habitantes, y se originó el brote allí. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué surgió esta mutación? ¿O cómo surgen estas mutaciones? Cada vez que un virus ingresa dentro de nuestras células, en el caso del virus SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, tiene la capacidad de generar 10.000 a 100.000 nuevos virus. O sea, un virus ingresa a nuestras células, genera 10.000 a 100.000 nuevos virus, y estos 100.000 nuevos virus que son liberados desde esta célula infectada tienen la capacidad de infectar 10.000 a 100.000 células más. Démonos cuenta del asunto. En un segundo pase de 10.000 a otros 10.000, tenemos 100 millones de células infectadas. Y es por eso que la enfermedad crece rápidamente y la cantidad de células crece exponencialmente, la cantidad de células infectadas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las células humanas tienen mecanismos que garantizan que la réplica de nuestro código genético sea exacta. O sea, cada vez que se replica nuestro DNA, hay proteínas que supervisan que esta copia sea exacta, que no falle. Y si hay fallas en la replicación del DNA, inmediatamente estas proteínas ordenan que esa parte de ese código genético se edite. Igual que se edita una película o una escena mal hecha dentro de una filmación y se incorpora una edición correcta. Y si hay demasiada falla en esta replicación del DNA, lo que hace nuestras células es ordenar que se autodestruyan. Entran en un mecanismo que se llama de suicidio celular o apoptosis. Pero esto no ocurre en los virus. Los virus no tienen estas proteínas que regulan, en este caso, la transcripción genética de DNA a RNA, o en el caso del RNA, que es este virus, un virus de puro RNA, la replicación del RNA y la síntesis de sus proteínas. O sea, no pueden corregir una mala réplica. Entonces, perfectamente puede entrar un virus nativo, natural, digamos, como el que produjo la mutación, como el que produjo la enfermedad en Wuhan, y salir una copia mal hecha, una copia alterada, es una mutación. En el caso, como digo, del virus brasileño, se han acumulado 17 mutaciones. ¿Y qué determinan estas 17 mutaciones? Dos, que son la N501Y, esto N significa el dominio del código genético y la posición de bases, porque sabemos que obviamente el código genético está formado por bases. Básicamente el RNA estaría formado por bases de timina, uracilo, nosina y citosina. Entonces, estas bases, esta posición de estas bases ha sido modificada. Y esta mutación en la posición N501Y y en la posición K417T le da la particularidad de este virus
de poder ingresar más fácilmente a nuestras células. Tiene una mayor afinidad por el receptor de la célula humana y ingresa con mayor facilidad y puede replicarse gracias a esta mutación CAC417D en mayor número de copias. Por lo tanto, es más fácilmente transmisible y la persona tiene mayor carga viral, o sea, puede contagiar mucho más fácilmente. ¿Cuán contagiosa podría ser? Ya hay estudios que comparan a la cepa original con la cepa brasilera. Y se sabe que esta cepa puede ser 2 a 3 veces más contagiosa que la cepa original. Concretamente, tomamos un índice en epidemiología los médicos, que es el índice R0. Significa cuánta cantidad de personas cada infectado puede contagiar, a cuántas nuevas personas puede infectar. Y el R0 en el que se está moviendo este virus y actualmente la epidemia en Brasil está entre 5 a 7. ¿Qué quiere decir? Que cada persona que tiene la variedad mutante P1 puede contagiar a 5 a 7 nuevas personas. Imaginemos, esas 5 contagian a otras 5, son 25. Esas 25 a otras 5. Son 125, 625 y fácilmente en 5 o 6 pases tenemos miles de infectados. Es una expansión o un crecimiento logarítmico. Entonces es, como digo, 2 a 3 veces más contagiosa que la cepa original de Wuhan. Pero la pregunta, no siempre una cepa más contagiosa puede ser más mortífera o puede causar más muertes. Esta cepa puede ser mucho más mortal o virulenta que la cepa original de Wuhan, sí. Y también ya está estudiado. ¿Cuántas veces? De 1.1 a 1.9, en promedio 1.5, o sea, 50% mucho más letal que la cepa original de Wuhan. Otro estudio habla de 1.5 a 2, o sea, tiene la probabilidad de provocar el doble de muertes o 50% más de muertes que la cepa original. Eso ya está publicado, hay un estudio del King College con una extensa cantidad de colaboradores de médicos brasileños que ya han publicado esto de forma científica. 1.5 veces a 2 veces más mortal, pero hay una tercera característica. Hay una mutación en el dominio E en la posición 484K. Esta es la que más preocupa a los científicos y está preocupando más a los médicos e investigadores epidemiológicos, porque esta mutación es el sitio donde normalmente los anticuerpos que producimos contra el virus se fijan. Los anticuerpos son como una Y, donde las ramas de la Y se fijan a esta posición. Y es justo en esta posición cerca a las espículas o a las spike del virus donde se ha producido una mutación. Lo que implica que nuestros anticuerpos podrían fijarse de una forma muy débil. Disminuye la afinidad y la capacidad de fijación de anticuerpos al virus. Lo que determina que si, por ejemplo, una persona ha sido vacunada, genera anticuerpos, pero estos anticuerpos no lleguen a neutralizar al virus ni lleguen a fijarse de forma adecuada. En cuanto disminuye la capacidad de fijación de anticuerpos, también ya hay un número que tenemos, es entre el 15 a 65%, un 40% en promedio. O sea que ese sería más o menos el rango de disminución de la efectividad de las vacunas. O sea que si una vacuna tenía 90% de efectividad, le disminuyes sobre ese 90 un 40% de efectividad porque hay esta mutación. Y también eso determina que personas que ya se hayan infectado recientemente por el virus, digamos durante la segunda ola, por la cepa nativa o otro tipo de cepa, puedan volver a infectarse. Normalmente hasta este momento, las personas que ya habían tenido una infección por COVID-19 estaban protegidas por lo menos por un periodo de 3 a 6 meses. La pregunta es, ¿podemos infectarnos por la cepa brasilera a pesar de haber sufrido, digamos, en esta segunda ola COVID? Sí, la probabilidad es del 40%. ¿Por qué? Porque el cambio en esta área que hemos dicho, en esta región del RNA del virus, el dominio E en la posición 484K es el sitio donde se fijan el 80% de los anticuerpos que neutralizan al virus. Y es el sitio que ha mutado y ha cambiado y por lo tanto cuando las inmunoglobulinas van a fijarse no tienen la misma afinidad ni adherencia ni la misma capacidad neutralizante. Por lo tanto puede fallar nuestro sistema de respuesta, en este caso que adquirimos en nuestra vida
humoral para poder neutralizar el virus. Pero además hay una pregunta que siempre nos hemos hecho, porque hay personas que se infectan con el virus del COVID-19 y desarrollan una enfermedad grave, y hay otras personas en el mismo grupo familiar que no, que tienen un cuadro leve. Tiene mucho que ver con la inmunidad que adquirimos desde nuestros ancestros, de nuestros predecesores. Es la inmunidad innata. Por ejemplo, un padre puede desarrollar un cuadro grave y su hijo no. ¿Por qué? Porque su hijo tiene parte de la inmunidad innata heredada de la madre y por lo tanto no tiene la misma estructura de inmunidad del padre. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta nueva cepa mutante? Gracias a los cambios en esta región E484K y en otra que se llama T1027I, tiene la capacidad también de evadir el sistema de inmunidad innata, lo que implica que personas que hasta ese momento fueron innatamente resistentes al virus y nunca desarrollaron una enfermedad grave, puedan desarrollarla. Y a diferencia de lo que ha ocurrido con el primer y el segundo brote, donde las personas más afectadas eran en su mayoría profesionales de salud expuestos a una alta carga viral, personas mayores de 60 años, personas con problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, obesidad o hipertrigliceridemia, esta cepa P1 está afectando a personas jóvenes. 40% de los fallecidos en Brasil son personas que no tenían ninguna enfermedad previa y son personas menores de 40 años. 40% de los fallecidos menores de 40 años sin ninguna enfermedad previa. O sea, personas jóvenes antes previamente sanas. Y es por estas características de la mutación que permite que el virus evada el sistema innato que tenemos, que es el primero que se enfrenta a los virus. ¿Por qué? Porque el sistema adquirido, tanto de la parte celular, de nuestras células que entran en contacto con la célula infectada y la destruyen, y el sistema humoral, que está regido por la producción de anticuerpos que neutralizan el virus y facilitan que nuestras células los fagociten o los engullan, pues este sistema es adquirido y solamente se desarrolla una vez que uno tiene contacto con el virus. Cuando uno tiene un primer contacto con el virus, el sistema que entra en juego es la inmunidad innata y esta mutación permite que el virus evada la inmunidad innata. Entonces, en pocas palabras, estamos hablando de un virus más contagioso, un virus más virulento y mortal, y un virus que evade nuestro sistema inmune y puede reinfectar a personas que han sido ya infectadas por el coronavirus y puede incluso infectar y causar un cuadro grave en personas que ya han sido vacunadas, incluso habiendo recibido las 2 dosis de vacunas que son las generalmente estipuladas en la mayor parte de las vacunas. Esa es la dimensión del problema. Además, ¿las características han cambiado? Sí. Normalmente, desde que la persona comienza con los primeros síntomas como dolor de cabeza, o sea, cefalea, dolores musculares, diarrea o algo así, hasta que desarrolla una enfermedad grave respiratoria, pasaba un periodo de 8 a 10 días. Este virus tiene una ventana mucho más corta, apenas 48 a 72 horas. Entonces resulta que el test PCR normalmente tarda 48 horas en hacerse, o 72 horas, o incluso 7 días, cuando realmente existe mucha demanda, porque no se llegan a procesar todas las muestras. Entonces nos enfrentamos a una realidad, que no podemos esperar la confirmación del diagnóstico para comenzar a tratar a las personas. Tenemos que comenzar a tratarlas ya, porque si viene una persona con síntomas, le digo, bueno, va a hacerse este test PCR y va a volver y yo voy a ver si el resultado es positivo o negativo para tratarlo. Puede ser que con esta variante P1 brasilera en 48 o 72 horas, esa persona que tenía síntomas iniciales esté jadeando, esté con grave dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria o haya desarrollado una neumonía grave o un distrés respiratorio. Un cuadro que ya requiere terapia intensiva. O sea que esto implica algo claro. Tengo que tratar a la mayor parte de los pacientes ante la sospecha de esta mutación P1 antes que tenga la confirmación probablemente de diagnóstico. Y por otra parte, no podemos esperar los médicos que los pacientes vengan a nosotros, sino tienen que organizarse brigadas médicas para llegar a los pacientes, porque muchos pacientes pueden sentirse muy bien hoy y mañana estar gravemente enfermos, porque tiene una rápida evolución. Otra de las características de esta cepa es producir de inicio sobre todo síntomas gastrointestinales más que respiratorios. O sea, al inicio del cuadro, la persona generalmente tiene desarrollos intestinales, diarrea, puede ser la sensación de acumulación de gases, de dolor abdominal, malestar en general, náuseas, síntomas gastrointestinales. Fiebre es otra de sus características y puede ser muy alta.
Una de las características también de esta mutación 1027i, es que induce una respuesta inflamatoria de nuestro organismo, tratando de destruir el virus mucho más agresiva. No se olviden que el virus no mata por sí mismo, sino es la respuesta de nuestro organismo intentando destruir al virus el que termina destruyendo a nuestras propias células. Como en una guerra civil, nuestro propio ejército de defensa, nuestro sistema de defensa nos autoagrede y lesiona pulmones, cerebro, corazón, a través de la liberación de mensajes caóticos de información desordenados. Las células se comunican como nosotros nos comunicamos por Telegram o WhatsApp por mensajes químicos llamados citocinas, y estas citocinas entran en un caos de información y se libera una cantidad indiscriminada de citocinas que terminan dañando y destruyendo a nuestras propias células. Esto se llama tormenta de citocinas. Pues esta mutación en el dominio T, en la región del aminoácido o en la región de la base 1027i, va a determinar que induzca a este virus una liberación mucho más masiva y fuerte de citocinas, o sea, una respuesta inflamatoria mucho más agresiva, y esto es responsable precisamente de que sea mucho más agresivo y mortal. Por lo tanto, el tratamiento antiinflamatorio tiene que ser mucho más enérgico y fuerte que lo que ocurre en la variante natural. O sea, el tratamiento probablemente con corticoides, el tratamiento con antiinflamatorios tiene que usarse con dosis mucho más altas o tiempos mucho más prolongados, o corticoides de mayor potencia como la metilprednisona, a diferencia de lo que ha ocurrido con la primera y la segunda ola del COVID-19. Este es el panorama. Es tan dramático que en Brasil están muriendo más de 3.000 personas cada día. Es algo inusitado. 3.000 personas están muriendo, la mayoría por cuadros respiratorios graves. Comienza con un cuadro gastrointestinal y a las 24-48 horas se complica con un cuadro grave de problemas respiratorios o con la formación de coágulos, sobre todo que obstruyen la comunicación entre el corazón y el pulmón, y no puede bombearse la sangre desde el corazón al pulmón para que se oxigene, y baja drásticamente la oxigenación y la persona comienza a entrar en una falla de todos sus órganos, incluyendo una falla cerebral, porque el oxígeno es esencial para nuestro cerebro y para el funcionamiento de nuestro corazón. Entonces se producen tromboembolias pulmonares, coágulos que impiden la circulación de la sangre y la comunicación entre el corazón y el pulmón y la oxigenación de esta. Frente a este terreno muy dramático de 3.000 muertes en el Brasil, la pregunta es, ¿queremos esto para Bolivia? Pues aquí hay dos opciones y me parecen muy claras. O cerramos las fronteras y en cuanto al brote que se ha producido en Guayaramerín, lo tratamos de forma agresiva, hacemos lo que se llama una contención o un cerco epidemiológico, y aislamos a estas personas, impedimos esto que se propague a otras poblaciones de Bolivia, impedimos que llegue a otros lugares de Beni, y a partir de allá a Santa Cruz y a las grandes urbes, porque sería dramático tener esto en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con miles de habitantes. O hacemos eso, o vamos a tener que lamentar las mismas consecuencias que está lamentando el Brasil, con cientos, miles de fallecidos. Cientos de fallecidos por día, ya que nuestra población quizá no es tan grande como la brasilera, quizá no hablemos de miles, pero sí de cientos fallecidos diarios. Entonces, o, como alguien dijo, aguantamos y llega la cepa, se disemina, no hay ningún control epidemiológico efectivo, no se cierran las fronteras, se permite que ingresen libremente personas infectadas y que propaguen la enfermedad a todo el territorio nacional. Para mí es claro, Bolivia no tiene las condiciones para atender una catástrofe sanitaria de semejante magnitud. Si hablamos de un FODA, tenemos una gran amenaza de un virus mutante más letal, más contagioso, más agresivo y que va de nuestro sistema inmune, frente a una debilidad de nuestro sistema de salud con pobre infraestructura nunca renovada, poca cantidad de hospitales, poca cantidad de disponibilidad de fármacos, pocos recursos humanos y poco equipamiento médico. La combinación entre una gran amenaza y la debilidad puede ser catastrófica. Si esto lo tomamos con estrategia de guerra, como el mismo Sun Tzu lo preconizaba en el arte de la guerra, porque al fin y al cabo nos enfrentamos a un enemigo invisible como una guerra biológica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La única manera de ganar a un enemigo poderoso, que significa una gran amenaza, cuando tú tienes graves debilidades, es
hacerlo de forma rápida, adelantarse al enemigo. La única forma es atacar primero y ser el que gane la delantera en la acción. Atacarlo por sorpresa. Y la forma de hacerlo, como he dicho, es cerrar para mí fronteras con el Brasil, hacer un control estricto fronterizo y contener de forma muy responsable y muy drástica el brote de Guayana-Mirin, que es altamente probable que esté producido por esta cepa brasilera P1, lo que hay que confirmar con estudios que no se realizan hasta donde sea en Bolivia y que tienen que ser enviados al extranjero de tipificación genética. ¿Por qué se ha producido esto? Como he dicho, porque cada vez que un virus ingresa a una nueva persona, este virus genera copias y copias mal hechas, y por lo tanto muchas de estas copias pueden tener estas mutaciones. Cada persona infectada es una oportunidad para que el virus entre siendo nativo y salga con una variedad mutante. Entonces, esta hipótesis que se manejó en el mundo de la inmunidad de rebaño, que ha sido preconizada sobre todo por economistas tratando de salvar la parte económica, por políticos y algunos epidemiólogos, ha sido catastrófica. ¿Por qué ha sido catastrófica? Porque los virus no son inertes, no responden a una estática, no se quedan quietos y no cambian a lo largo del tiempo. Son seres vivos, cambian, mutan, se adaptan, y cada persona que infectan es una oportunidad para que surja una mutación. Cada nuevo infectado es un potencial laboratorio de incubación de variedades mutantes como el virus brasileño, que seguramente ingresó en un individuo, salió mutante. No sabemos si con las 17 cambios, probablemente con 3 o 4, infectó una segunda persona y probablemente en 2 o 3 fases generó estas 17 mutaciones que están generando un virus de tipo catastrófico, altamente letal y agresivo. Entonces, la inmunidad de rebaño falló. Lo peor que puedes tener es lo que ocurrió en Brasil, tener mucha gente infectada andando en las calles sin ningún tipo de protección, sin usar máscaras, sin distanciamiento social, sin lavarse las manos, porque son laboratorios potenciales de la generación de virus letales y mutantes. Y por eso actualmente Brasil está considerado una amenaza geopolítica mundial. Así se está manejando a nivel mundial. Y países que están distantes geográficamente de Brasil, que no tienen ninguna frontera con él, están tomando los recaudos necesarios. Nosotros tenemos casi 50% de nuestra superficie de frontera colindando con Brasil. Es el país con el cual tenemos la frontera más extensa, frontera que va desde Pando, Beni y Santa Cruz. Y si vemos lo que está ocurriendo, además, vamos a ver que todas las zonas más afectadas, rojas yo llamaría, y que tienen la más alta incidencia de esta variante P1, rodean la frontera boliviana. Las áreas rosadas o amarillas con menor prevalencia de P1 están lejos de nuestra frontera. Curiosamente, o lamentablemente yo diría, las zonas rojas donde se ha acumulado mayor cantidad de casos con la mutación P1 son las que están rodeando nuestra frontera. Es Amazonas, es Acre, es Rondônia, es Mato Grosso. Entonces, tenemos que tomar una política clara. La otra es, como digo, no cerrar las fronteras, dejar que el virus ingrese libremente a nuestro territorio, no hacer una contención epidemiológica efectiva, dejar que se propague la enfermedad hasta que llegue a las grandes urbes y se propague de forma sostenida y tengamos una tercera ola que puede ser la peor que hayamos enfrentado en todo este tiempo del COVID-19. Espero que esto sea tomado en cuenta. Entonces, las sugerencias son claras. Para mí, cierre de fronteras, contención epidemiológica rápida del brote de Guayana-Mirin. Hay que tratar a los pacientes incluso sin confirmación de la enfermedad. La confirmación va a validar el diagnóstico, pero tenemos que tratarlos ya, porque además el tratamiento determina que esa persona esté aislada, ya no contagia más, porque hemos dicho que cada persona puede contagiar en promedio a 5 a 7 con esta variedad brasilera. Vamos a disminuir el R0, la probabilidad de que cada persona contagie a otra. Y además, el tratamiento, más allá de lo que se ha discutido de la ivermectina, del abifavir o favipiravir, del remdesivir, el tratamiento antiviral disminuye la carga viral y por lo tanto disminuye la probabilidad que esa persona sea contagiosa. Además, un tratamiento precoz en una enfermedad tan grave disminuye la probabilidad que esa persona muera, fallezca o llegue a terapia intensiva, llegue a requerir terapia intensiva y colapse
los servicios de terapia intensiva. Porque cada persona que permitimos que evolucione en un estado grave es una persona que va a requerir terapia intensiva y no tenemos la suficiente cantidad de terapias intensivas para tratar a tanta cantidad de personas. La única alternativa es ir brigadas médicas a localizar pacientes y hacer el tratamiento lo más rápido posible y evitar que estas personas progresen una enfermedad más grave, lleguen a fallecer o si no fallecen, presenten graves secuelas, que es otro de los problemas que vamos a tener que enfrentar a futuro. Mucha cantidad de personas que han superado el COVID-19 han salido con una serie de secuelas pulmonares, neurológicas, desde insomnio, amnesia, endurecimiento del pulmón o fibrosis pulmonar, obstrucción de los bronquios o bronquitis obliterante, problemas de dilatación cardíaca, falla cardíaca, miocardiopatía, problemas de dolores musculares, problemas de alteraciones neurológicas, desde neuropatías periféricas, alteraciones de la motricidad, de la sensibilidad, una serie de problemas que se vienen dando en las personas que han padecido COVID-19. Espero que esto llegue y haya sido útil para entender la dimensión del problema. Y en cuanto a nosotros como personas, es importante ser responsables con nosotros mismos. Esta vez no podemos permitir no usar barbijo en espacios públicos. Todo debe limitarse el acceso a espacios públicos, debe trazarse una clara estrategia del transporte público, que es uno de los sitios donde se produce la mayor cantidad de infecciones cuando el brote ya es masivo. Debemos usar todos, para mí, máscara médica en espacios públicos. Los espacios cerrados se tienen que evitar, tiene que garantizarse espacios si hay restaurantes, todos estos lugares de atención, oficinas públicas que sean lo más abiertos y ventilados posibles, que de una vez sea una oportunidad para que todo lo que es lo público, todos los sistemas de impuestos, de aduana, de derechos reales y todo esto, de una vez se digitalice, de una vez se pueda acceder a eso sin necesidad de hacer trámites directos y además se aliviane la carga burocrática. Creo que es un momento para alivianar la carga burocrática, que no necesites 10, 15, 17 o 20 trámites o pasos de trámite para realizar una determinada, digamos, cuando quiero abrir una empresa o cuando quiero hacer el traspaso de un bien o cuando quiero hacer el trámite de herencia de un bien, pues esto ya tiene que terminar, porque además esto es una amenaza epidemiológica, porque concentra un montón de personas en oficinas públicas, hace que esas personas se contagien, además el manejo de una elevada cantidad de documentación y de papel es una fuente potencial de contagio. Entonces es el momento de reformar esto. Pero es necesario, como digo, respetar medidas de distanciamiento de forma estricta. Los bancos tendrán que usar la logística para crear algo mucho más imaginativo y que permita la atención de las personas sin exponerlas a contagio y sin que tenga que hacer muchos trámites de forma directa. Se tendrá que respetar las distancias en las colas que se van a formar. Tratemos de evitar esto, tratemos de dar horarios equilibrados. Una cuarentena rígida no es la solución, tenemos más bien que nosotros tomar decisiones por nosotros mismos. Uso de barbijo, no basta usar la pantalla facial, que eso lo han propagado muchos medios de comunicación social, es un grave error. Gente con solo la pantalla facial, comunicadores sociales ahí, y dando esa mala imagen al resto de la población. No sirve de nada una pantalla facial si no tienes una máscara médica, puesto que el aire ingresa igual por debajo de la máscara y te contamina, te infecta, y tú te infectas y ya eres una potencial propagador de la enfermedad para tu trabajo, para tu entorno familiar, para tu comunidad. Entonces es necesario que los comunicadores sociales sean responsables y den el mensaje correcto. Uso de la máscara facial con el protector facial. Esa es la forma correcta y ahí tenemos una doble protección. Lavado frecuente de manos, lavar no solamente la palma y el dorso de las manos, siempre hacer el lavado, ¿no? La limpieza de uñas contra la palma de las manos, los dedos, los espacios entre los dedos, los pulgares, los índices y las muñecas desde arriba hacia abajo, siempre. Y luego, después de haber hecho 2 o 3 veces un lavado de las manos, hacer un lavado de la cara, puesto que pueden haber partículas virales que se hayan regado, digamos, en toda la región facial, cerca a la conjuntiva, cerca a la nariz o a la boca, que son los puntos de ingreso del virus. Esto es fundamental. Y tener espacios abiertos y bien ventilados. Los espacios cerrados, sin ventilación, son los peores para el contagio. Y por eso el transporte público es un problema en nuestro medio. Y tiene que darse soluciones creativas frente a esto. Yo les agradezco haber oído este mensaje y espero que lo puedan difundir y hacer conocer esto al resto de la población boliviana. Muchas gracias.